Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar nuevamente este día para aprender de la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar para comenzar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque nos permite la oportunidad de seguir aprendiendo. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque, Señor, podemos presentarnos delante de ti agradeciéndote una vez más tu amor, tu fidelidad, tu gracia sobre nuestras vidas. Señor, gracias porque no nos has dejado, porque has provisto, porque has guardado nuestra vida, como la de nuestras familias, porque nos mantienes. Señor, porque muchos de nosotros tenemos salud, Padre, y queremos orar por aquellos que están pasando por alguna dificultad, por alguna enfermedad, Señor, por algún decaimiento, por algún quebrantamiento, por alguna decepción. Padre, que tal vez no es físico su problema, pero sí emocional. Queremos pedirte por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Levi Cepeda, por nuestra hermana Marina de Aguilar, por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel, Telma Núñez, Jackie de Donado, por la petición especial de la familia Rodas Parada, por la familia Hernández Flores, que tú le des guianza, Señor, y por el restablecimiento de la salud de nuestras hermanas Roxana Valladares y Roxana Velado. Y seguimos pidiendo por la vida de Rebeca, Raimundo, Señor, que tú la sigas, Padre, fortaleciendo, Señor, en su desarrollo, en su crecimiento. Bendice a sus padres, provéele todo lo que ellos necesitan. Señor, también que por el restablecimiento completo de la salud de nuestro hermano Leo Donado, Padre, también. Señor, pedimos por nuestro pastor general, que tú lo bendigas ahí donde esté. Señor, gracias por esa guianza, por ese cuidado a cada uno de los pastores, a cada una de las iglesias, a cada una de las congregaciones. Señor, gracias porque, Señor, tú nos has dado como pastores, Padre, nos has dado una autoridad, una cobertura que es una bendición para nuestras vidas. Asimismo, bendice a cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, al pastor Waldo Mendoza, a Milcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Picarielo, Alberto Campos. Padre, bendice sus vidas, bendice sus hogares, sus matrimonios, sus familias, las congregaciones, Padre, las ayudas que tú has puesto a cada uno de tus siervos. Pedimos por la salud, por la vida de nuestro pastor Dom, su esposa y la congregación, y gracias por darnos ese tiempo para poder seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, este día seguimos estudiando los libros históricos y este día entramos ya al desarrollo del libro de Josué. Y el primer punto general en el cual vamos a dividir, si podemos hablar de esta manera, el primer punto general es la conquista de la tierra prometida. Y eso lo vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 12. Durante el capítulo 1 al capítulo 2 estamos viendo la conquista de la tierra prometida. Y como un subtema vamos a ver los preparativos. Vamos a ver del capítulo 1 al capítulo 5, si el Señor nos ayuda con el tiempo, vamos a verlo ahora. Pero los preparativos, porque para ir a la guerra no era solo entrar así a la loca y que vamos aquí, no, había que ir a conquistar. Si el Señor hubiera querido, el Señor hubiera hecho, mire, hubiera hecho que todos los pueblos se fueran o los hubiera eliminado porque la maldad de los pueblos era muy grande, pero no. El Señor hace que Israel conquiste la tierra prometida. Y esto es después de la liberación de Egipto. Asimismo, usted y yo, el Señor nos da la salvación, nos saca del pecado, nos libra del pecado, y ahora nos da a su Espíritu Santo para que podamos conquistar nuestras áreas. En Egipto hubo un libertador, Moisés, y en Canaán hubo un conquistador, Josué, que ahora es el Espíritu Santo para nuestras vidas y el libertador Cristo. Entonces, acompáñeme a Josué 1, del 1 al 9. Josué 1, del 1 al 9. Vamos a tratar de poder avanzar con el tiempo. Dice la palabra del Señor, Josué 1. Recuerde, el tema de hoy es la conquista de la tierra prometida. Y estamos viendo, vamos a ver
todos los libros históricos, hasta Esdras. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Oiga, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, lo que vamos a ver del 1 al 9, lo que vemos es que Josué es comisionado para la conquista de la tierra prometida. Mire qué importante esto. El Señor no se equivocó a quien eligió para ir a conquistar la tierra. La muerte de Moisés marcó el fin de la época de la formación de la vida nacional de Israel. Amén. Como profeta de Dios y como caudillo de los hebreos, Moisés había tenido la responsabilidad de dirigir ese éxodo, la salida de Egipto hacia la tierra prometida y el tiempo que estuvieran en el desierto. Estableció el tabernáculo, estableció el sacerdote, estableció el servicio al Señor, y una de sus funciones fue guiar a su pueblo en todos esos largos años de prueba en el desierto. Ahora, como sabemos, Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida, pero eso no quiere decir que los planes de Dios fracasaron, porque para el Señor ningún hombre es indispensable. Moisés cumplió su función. ¿Cuál? Libertador. Recuerde que Moisés ya tenía 120 años. ¿Le iba a poner el Señor más carga, más trabajo, que viviera más tiempo? No, no es así. Cuando él va y sale el pueblo tenía 80, hoy son 120 años. ¿Cómo habrá estado la condición física de Moisés? Es cierto, el Señor era el que lo había guiado, el que lo había conducido, el que le hablaba, pero eso no significa que él no iba envejeciendo. Entonces, el Señor viene y ahora necesita poner a uno para proseguir con la nueva fase de su plan, la conquista y la ocupación de Canaán. ¿Ok? Canaán antes de que llegara los israelitas, y cuando llegan los israelitas, la tierra prometida. Entonces, aunque los israelitas tendrían que pelear para ocupar Canaán, el territorio fue un regalo de Dios, una heredad dada a su pueblo. ¿A quién se la dio? ¿A quién se la prometió? A Abraham, muchos años atrás. Entonces no fue un regalo que hoy no fue porque hoy, no, se la dio a Abraham. Entonces, fíjese que comprendía la región que va desde el desierto en el sur hasta la cordillera del Líbano y en el norte, y desde el cordillera del Líbano que está en el norte, y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo, es decir, incluía el norte de lo que hoy podemos conocer como Siria.
y los límites asignados al territorio que se había de conquistar sobrepasan en mucho de los que se repartirían en los capítulos 13 al 19. Amén. Entonces, cuando uno puede leer y ver, uno dice, y lo he repetido en las enseñanzas anteriores, ¿es el actual territorio de Israel la promesa del Señor? No. Ahora, quiere decir que esta promesa todavía no se ha cumplido. ¿Ha sido un fracaso la promesa de Dios? ¿Será que fracasó la promesa de Dios? Porque vemos ahora que Israel no tiene eso y que son otras naciones los que ocupan actualmente ese lugar. No, no ha fracasado Dios con su promesa, porque su cumplimiento dependía, oiga, su cumplimiento dependía de que Israel actuara por fe. El Señor fue muy claro y le dijo, todo aquello que pise la planta de tus pies, pero tenían que haber dos situaciones para que se cumpliera. Uno, obediencia y fe, o fe y obediencia, como usted lo quiera llamar, por como usted le quiera poner en el orden, perdón, por una razón. Mire, podría ser que algunos no tenían fe de que podían derrotar a los gigantes. Amén. Pero entonces lo hubieran hecho por obediencia. Me cuesta un ejemplo, ¿va? Yo dudo porque yo los veo muy grandes, pero le voy a obedecer a Dios. Le voy a obedecer. No creo que sea tan fácil o que no creo que el Señor vaya a destruir, pero voy a ir, aunque sea con temor, voy a ir, voy a ser obediente. O con la fe decir, sí, así como Josué, vamos a ir a conquistar y esa fe me lleva a que sea obediente. Amén. Ahora, porque el Señor le dijo, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Entonces, así como los israelitas, muchas veces nosotros no alcanzamos las bendiciones de Cristo porque nos falta fe o falta de voluntad. Nos falta fe o nos falta obediencia. Entonces, en los versículos que leímos, fíjese que aquí el Señor le aseguró el éxito de su misión. Siempre que tuviera el cuidado de seguir las instrucciones del libro de la ley que se le había dado por medio de Moisés. Y le dijo que fuera esforzado y valiente. Entonces, el Señor comisiona lo que Josué iba a hacer y le da las indicaciones. Ahora, ¿se ha dado cuenta que muchas veces nosotros no completamos algo porque no ponemos atención a las instrucciones? Un ejemplo, usted y yo vamos y compramos un aparato electrónico y ahora cualquier cosa trae un manual de instrucción y dice, usted tiene que hacer esto y esto. Muy pocos leen el manual antes de conectar. No, es que mire, no es la primera vez que yo tengo un televisor, o yo tengo un microondas, o yo tengo una aspiradora. No, no es la primera vez. Sí, pero cada fabricante probablemente puede hacer que sea de otra manera. Algunos dicen, mire, este equipo que tiene una batería, descárguelo y vuelva a cargar. Y otros pueden decir, no, mire, cargue primero la batería, etcétera. Independientemente. Ahora, ¿por qué muchas veces hay un fracaso? Porque no seguimos las indicaciones. Ahora, las generaciones siguientes habrían de aprender lo necesario que era meditar diariamente en la ley, o lo que se conoce como la Torá, y de hacer caso a sus mandamientos para prosperar y en este orden. La prosperidad tiene que ser espiritual y después material. El apóstol Juan dice, amado Gallo, yo deseo que prosperes en todo. No dice, yo creo que prosperes solo en una parte. Dice, amado, yo deseo que prosperes en todo. Primero, quiero que prosperes en lo espiritual y después en lo material. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué es esto lo que el Señor manda? Porque iban a haber días difíciles en el futuro de Israel. Pero es Dios quien promete acompañarlos en las pruebas
si ellos eran fieles. Ahora, del versículo 10 del capítulo 1 de Josué hasta el capítulo y el capítulo 3, incluyendo desde el Josué 1:10 hasta Josué 3:13, vemos aquí los preparativos para entrar en Canaán, y es muy importante poder entender cómo estaba el mapa de la tierra prometida. Al norte, al sur, ellos venían del sur de Egipto y ellos no entraron por el sur, sino que rodearon parte. Se recuerda cuando vimos las que estaban en las divisiones topológicas en 4, ¿verdad? Entonces entran allá como por el valle del Jordán y entran un poco más arriba de donde está el Mar Muerto. Entonces dan una vuelta y la entrada a ese lugar era estratégica. Entonces Josué, al ser comisionado, tomó medidas para invadir la tierra prometida. Y esto lo podemos ver que llama inmediatamente al pueblo para prepararse primero para cruzar el Jordán. Entonces hay que entender geográficamente. El río Jordán corre desde el mar de Galilea hacia el Mar Muerto. Entonces había que pasar el Jordán. ¿Por qué? Porque Jericó estaba del otro lado. Y oiga lo que dice Josué 1 del 10 al 18. Y aquí es donde Josué asume el mando. Mire qué increíble, ¿verdad? Qué responsabilidad muy grande. Josué 1:10, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento. ¿A quiénes mandó? A los oficiales del pueblo. Ya había quedado establecido un orden dentro de la organización de Israel. Allá Jetro le dice a Moisés años atrás: tienes que poner orden en esto, tú no te puedes desgastar. Entonces ya estaba ordenado. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días, oiga, con tiempo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Amén. Para que se ubique, si usted ve en el mapa, está el mar Mediterráneo, está la parte del mar Mediterráneo, está la parte central de Israel, está el mar de Galilea, el río Jordán y el Mar Muerto. Entonces esta parte, que es la que da a la Transjordania, entonces esa parte es donde se habían quedado estas tribus. Entonces oiga lo que dice el 14: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, al oriente, ¿verdad? Y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Mire, ya lo vamos a ver más adelante, pero mire las palabras bien sutiles, ¿verdad?
De la manera que obedecimos a Moisés, vamos a obedecerte a ti. Eso sí, si Jehová está contigo y está bien, es muy válido. Muchas veces nosotros nos dejamos ir por personas o por pastores o por mucha gente porque hoy como abundan, ¿verdad? Porque hablan bonito. Pero que alguien hable bonito no significa que tenga un respaldo de Dios. Usted y yo, por eso el Señor nos ha dado el espíritu de discernimiento. Amén. 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces fíjese que el ejército hebreo, ya había un ejército, ya estaba bien organizado y disciplinado. Y era una fuerza combatiente mucho más eficaz que la tímida turba de esclavos sin personalidad que había salido de Egipto hacía 40 años. No era el mismo pueblo que en aquel momento se turbó y tuvo miedo cuando escuchó que habían gigantes en la tierra. ¿Qué había pasado? Bueno, es que Dios ahora había levantado una nueva generación de israelitas. Estos habían sido instruidos en las leyes divinas y estaban ya acostumbrados a la dureza de la vida del desierto y experimentados en la guerra. Como hemos leído, los rubenitas y gadaitas y la media tribu de Manasés, que se habían radicado al oriente del Jordán, respondieron con presteza cuando Josué les recordó que debían combatir junto con sus hermanos contra los cananeos. Y fíjense que la unidad del ejército y su sometimiento voluntario a la jefatura de Josué pone de relieve su buen ánimo y la expectación de que su capitán fuera investido del Espíritu de Jehová. Porque en el 17 lo leímos, ¿verdad? Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Era muy importante, porque si no sabían ellos que si no era el Señor el que lo había seleccionado, iban a ir al fracaso. Ahora, Josué era un general muy hábil, eh, pues yo encontraba un comentario y no sé, me ha costado el poder, pero bueno, decirlo porque no sé si será como tal, pero bueno, se le ha llegado a comparar para algunos estudiosos en la historia con Napoleón por la estratega militar, porque era un gran estratega militar, es decir, pero no, aquí hay algo muy diferente. Era el Señor el que lo estaba guiando. No estoy diciendo, por favor, no me vaya a malentender, de que Josué solo hacía lo que se le... No, y que Josué era muy tonto, perdón por ocupar esta palabra. No, pero es que es muy diferente la guianza del Señor versus una guianza humana. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que Josué no invadió la tierra por el sur como era de esperarse. Pues en el sur habían ciudades bien fortificadas y entró por la parte céntrica y capturó Jericó. Amén. Entonces su captura es como que digamos que metió una cuña en el centro del país, dividiéndolo en dos partes. Porque si él hubiera entrado por el sur, ¿sí? Si él hubiera entrado por el sur, que eran ciudades muy fortificadas, iba a ser más difícil y probablemente los reinos que estaban en el medio o en el norte hubieran venido aquí a ayudar a defender. Pero ¿qué pasó? Israel entra por el centro, si podemos decir, y esto al final lo que hace es, él empezó a conquistar esta parte aquí y hace como dividir en dos. Y entonces ya de un lado podían estar los del sur y ya podían ser los del norte. Entonces no se enfrentaba por un mismo lado enfrente a los dos, sino que ya lo hacía de una manera muy, muy diferente. Amén.
7 p.m. Right here? No, it's the next building. 7 p.m. Yes, sir. Okay. Pues sí, entonces sigamos. Entonces, se metió en medio, perdón, vinieron algo a preguntar de la iglesia, perdón, sigamos. Entonces se metió en medio del país dividiéndolo en dos partes. Ahora, después de esto, Josué conquistó las otras dos regiones, la meridional y la septentrional separadamente, con operaciones que fueron arrolladoras. Amén. Entonces, en el capítulo 2, porque ahora entramos al capítulo 2 y es donde Josué envía espías a Jericó. Es el capítulo 2. Y conocemos la historia, ¿verdad? Que Josué envía, los recibe Rahab y los andaban buscando y Rahab salva la vida de ellos. Y fíjese que 38 años atrás, Moisés había enviado espías a Canaán, en parte porque parece que los israelitas no estaban seguros de que Canaán fuera un país de abundancia, como había dicho Jehová, ni de ser capaces de conquistarla. Mira, aquí hay dos cosas muy diferentes. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 1, 22 y 23. Deuteronomio 1, 22 y 23. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones de delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, que nos reconozcan. Veamos si es cierto lo que Jehová ha dicho. Y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Amén. Entonces, Moisés hace 38 años había enviado espías a Canaán porque a los israelitas no se confiaban, no estaban seguros de que lo que el Señor les había prometido, un país de abundancia, era eso era cierto, ni que ellos se consideraban capaces de conquistarla. ¿Y qué hizo el Señor? Limpió a esa generación. Entonces, ahora Josué envía a otros. ¿Por qué envía Josué a otros espías? No era porque le faltara fe, no es porque no le creyera a Dios, sino porque quería conocer tanto las defensas de la ciudad como el estado de ánimo de sus habitantes. Y eso lo vemos en el capítulo 2. Cuando los de Jericó tenían temor. ¿Pero por qué tenían temor? Porque habían escuchado cómo Dios los había librado, qué es lo que el Señor había hecho con ellos. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, los dos espías fueron a la casa de Rahab, una ramera, porque según la tradición era mesonera, y su casa era un lugar donde un extraño podía entrar sin despertar sospechas y podía escuchar lo que corría, ¿verdad?, en medio de la gente. Fíjese que, y se dieron cuenta porque Josué 2:2 dice: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y oiga lo que dice el 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Sabían a qué habían llegado. Mire qué increíble. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Amén. Y oiga lo que dice el versículo 9. Tal vez me estoy adelantando. Dice: sé que Jehová, oiga lo que dice Rahab. Mire qué importante. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y a todos los moradores del país. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Oiga el 10. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar Rojo
delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y el 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Mire qué interesante lo que estaba pasando con estos. Entonces, los espías llegan a la casa de Rahab. Y fíjese que la palabra nos habla de que era una ramera. Qué increíble, qué increíble. Y no lo hace la palabra por ofender a Rahab, sino porque la misericordia de Dios alcanza aún hasta aquello que el mismo mundo desprecia. ¿O no el mismo mundo desprecia a una mujer que se dedica a esto y lo toma como lo peor o lo más bajo? Pero la misericordia de Dios no ve distinción. La misericordia de Dios no ve si tu pecado es más grande que el mío o más pequeño. La misericordia de Dios ve un alma. Por eso vemos allá, si no estoy mal en Romano, el apóstol Pablo dice, ya no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, ni rico ni pobre, ni de color ni nada. Y entonces, ahora, ¿qué más? El Señor no se equivocó cuando llega donde los manda y quien los recibe es Rahab, porque la casa de ella tenía la ventaja de estar apoyada a la superficie del muro, proporcionando así un medio de escape. Sobre todo, porque probablemente Dios guiará los pasos de los espías porque ya había comenzado a obrar en el corazón de Rahab. Y fíjese que se elogia a Rahab en el Nuevo Testamento. Hebreos 11:31. Hebreos 11:31, oiga lo que dice. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y Santiago 2:25. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Entonces, hay algo muy importante y que podemos ver aquí si regresamos a Josué. ¿Qué hizo Rahab cuando llegaron los hombres de parte del rey de Jericó? ¿Qué hizo Rahab? Mentir. Entonces, la Biblia aprueba las mentiras para proteger a los siervos de Dios. Lo que aquí aprobó, o la que aquí se aprueba, es la fe de Rahab y no su mentira. Sí, mintió, pero fue una mentira para salvar vidas. Mire, ese es un dilema, ¿verdad? Estoy salvando vidas. Estaba salvando una vida. No, hoy voy a ser honesta y voy a matar. No, no, no. Ahora, además, ella no tenía la luz que tenían los israelitas, pues vivía en la densa oscuridad de un pueblo idólatra e inmoral. Lo que normalmente ella pudo haber hecho era decir la verdad, estos son extraños. Pero tenía algo que no tenían aquellos dos espías. Pero sí hay algo muy importante, comprendía que Jehová era el Dios verdadero, como lo leímos en el versículo 11, el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mire, esta declaración de Rahab es muy importante. ¿Por qué razón? Lo vimos el jueves pasado, cuando dice aquí, porque Jehová, 2:11, en la parte final, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y recuerde que el paganismo o las mitologías ponían
que había un Dios que estaba en los cielos, que dominaba todo esto, y ponían en la parte femenina, que era la que era como la dueña, ¿verdad? O la que hacía prosperar la tierra. Pero aquí dice, no, 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 aquí, según mi religión, aquí hay no quiero combinar, ¿cómo se llama? Nombres, porque puede ser que hable de una mitología y de otra, ¿va? Pero imagínense en algunas, si no, espero yo, por favor, discúlpeme si confundo, y probablemente sí, pero en algunas mitologías se le llama Zeus, ¿verdad? El dios que está en los cielos y que manda truenos y que manda relámpagos y todo lo demás. Y a muchas se le llama como la Afrodita en la tierra, ¿verdad? Probablemente estoy mezclando dos mitologías, porque ahorita no me recuerdo. Entonces, o como lo que tenían ahí, a Baal y a Acera. Pero aquí ella da una declaración muy importante. Entonces, los otros habitantes de Jericó también habían oído las noticias de las victorias de Israel, pero sus temores solamente los llenaron de consternación. En cambio, Rahab estaba dispuesta a confiar en Jehová y resolvió, aún a costa de su vida, que su parte sería con Israel y con Dios. ¿Y a dónde llegó esta mujer? Bueno, no me quiero, ahorita, si usted no se lo sabe, ahorita se lo digo. Pidió misericordia y demostró su fe protegiendo a los espías. A pesar de su raza y su pasado inmoral, esta mujer fue salva. Más adelante, Rahab se casó con un hebreo llamado Salmón. Mateo 1:5. Y Salmón engendró de Rahab a Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y es una de las mujeres de la genealogía de Jesús. Entonces, se convirtió, ¿verdad? Aquella mujer despreciada, oponiendo por lo más vil de este mundo, se volvió en una antepasada del rey David y del mismo Mesías. Y figura como una mujer que actuaba por fe. Lo leímos allá en Hebreos 11:31 y Santiago 2:25. Y aquí podemos ver un ejemplo de lo maravillosa y lo grandiosa que es la gracia. Amén. Ahora, recuerde que se deja una señal y se dice que se iba a poner un cordón de grana, ¿verdad? No es un símbolo profético, pero muchas veces se ha querido poner un paralelismo entre ello por el color y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es una señal semejante a la que fue puesta en los dinteles de las casas de los israelitas. Dios vio la sangre en los dinteles, pasó de largo y todos los que estaban dentro fueron salvos. Allá, donde toda la casa de Rahab fue salva. Y se compara también la fe de Rahab con la del carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Entonces, regresan los espías donde Josué y le dan un informe. Y el informe es que los habitantes de Jericó estaban aterrorizados y que Jehová ya estaba entregándolos en su mano. Amén. Ahora, seguimos. Josué capítulo 3 y 4. Y es el paso del Jordán. Recuerde que yo le dije el jueves pasado que leyera del 1 al 5, ¿verdad? Para que usted ya tuviera fresco lo que estoy explicando. No me puedo detener en ir leyendo cada uno porque entonces se nos va a alargar el tema y no quiero que sea pesado. Amén. Entonces, el tercer punto que vemos es el paso del Jordán. 3 y 4.
Amén. Dice Josué 3:1, se levantó de mañana él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí hasta pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, oiga, aquí viene la orden. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Versículo 5, 3:5. Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Qué es lo que le habían dicho a aquellas tribus que estaban del lado del Jordán? Bueno, vamos a apoyarte, pero tiene que estar el Señor contigo, ¿verdad? 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al jeferseo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Amén. Entonces, 14, me voy adelantando. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Aquí no está diciendo hasta el tiempo que era. 13. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, con M, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Ahora, la pregunta es, ¿por qué abrió Dios el Jordán de una manera sobrenatural? Aquí nos da algunos aspectos con respecto al tiempo. Era primavera. Mire, este tiempo era primavera y el río había crecido con el hielo de las nieves del monte Hermón y era un obstáculo formidable ante los hebreos. Era un tiempo, en otras palabras, en donde el río estaba crecido. No era en un tiempo de sequía, donde no llueve, donde, un ejemplo, verano, que no llueve mucho, que hace calor, que el agua se evapora, se consume más rápido, sino que era primavera, donde se estaba deshielando la nieve del monte Hermón. Entonces, además de eso, los israelitas no tenían embarcaciones, ni medio alguno de cruzar las turbulentas aguas, porque estaba crecido. Lo leímos en el versículo 15, la parte B, porque el Jordán suele desbordarse, quiere decir que el río tenía su cauce, pero en este tiempo era todavía más amplio, entonces el problema era mayor, porque ya no había que pasar, un ejemplo, pongámosle 200 metros, probablemente ahora eran 300 o 400 metros porque estaba desbordado.
Dice, suele desbordarse, oiga esto, por todas sus orillas. No, es que fueron al lugar donde había más angosto. Por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega. Amén. Increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después del invierno, del tiempo que llueve, ¿qué viene? La primavera. Entonces, mire qué importante es aquí, ¿verdad? Ahora, pero también en el libro encontramos tres importantes razones para que Dios obrara un milagro. Literal A, para engrandecer a Josué ante los ojos de los israelitas, como lo vimos allá en el 3:7, con el fin de confirmar su confianza y lealtad al nuevo líder. Considerando la magnitud de la tarea de Josué y los grandes peligros en el camino del ejército hebreo, el caudillo necesitaba prestigio para ejercer autoridad sobre sus tropas. Dios informó a Josué antes de producirse el milagro y el cumplimiento del mismo era la evidencia de que Josué era el instrumento escogido por Dios. Y aquí notamos que Josué no se exaltó a sí mismo, sino que en el libro vemos que fue Jehová quien lo hizo. Literal B, para desarrollar la fe de los hebreos. Porque además de demostrarles que Dios echaría a los cananeos de la tierra de Canaán. Y tercero, para sembrar terror en sus enemigos. Porque imagínense, si ellos ya estaban con un gran temor, primero los había liberado de Egipto. Y Egipto era el que dominaba, el imperio que dominaba, al cual la tierra de Canaán estaba bajo el dominio de Egipto. Y es decir, bueno, estos que son nuestros amos, nuestros señores, ¿verdad? Nosotros estamos bajo el mandato de ellos, la autoridad, y los han destruido. Pero no solo eso, derrotaron a los reyes de los amorreos. Se les fue abierto el mar rojo, perdón. Y ahora, oiga esto, y ahora un río que ellos conocían, sabían cómo era ese río y que ellos se dieran cuenta de que pasaron en seco. Entonces, lo tercero era para sembrar terror en sus enemigos. También dar un testimonio a todos los pueblos del poder y de la fidelidad de Dios. Josué 5:1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán de delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón. ¡Qué increíble! Y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y oiga lo que dice Josué 4:23 y 24. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán de delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó de delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, los israelitas tenían que dar dos pasos para que se realizara el milagro. Estamos en el capítulo 3 y volvamos a 3:5. ¿Qué es lo primero que se les pide? Y Josué dijo al pueblo: santificaos. ¿Qué tenían que hacer? Santificarse, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aunque se santificaban externamente, amén, externamente, este era un símbolo de la purificación interna. ¿Por qué?
porque es la mejor preparación para obrar milagros. Segundo, en el cruce del Jordán, los israelitas fueron guiados por el arca, la cual fue llevada por los sacerdotes. Amén. El arca, ¿qué representaba? La presencia de Jehová. Y el hecho de que este mueble del tabernáculo los haya guiado al cruzar el río, simboliza que Dios mismo pasaba delante de ellos como el gran capitán de esta guerra a la que iban. Fíjese que a esta altura Israel había sido guiado por la nube y por la columna de fuego. Mire qué interesante, porque ahora Jehová cambia de método. Ahora el Señor cambió de método. Mientras estuvieron en el desierto, mientras estuvieron preparándose, aguardando el tiempo, ¿por qué se guiaron? Por la columna y por la nube. Pero ahora se van a guiar por el arca. Amén. Entonces, los sacerdotes que transportaban el arca tenían que tomar un paso de fe. Y fíjese que el pueblo debía de marchar casi 1 kilómetro detrás del arca para tenerla a la vista y seguirla, para que todos pudieran verla. Y era preciso que sus pies pisaran realmente el agua antes que el milagro se produjera. Y como lo dice en el 3:16, el agua se amontonó cerca de Adán. Probablemente se estima que donde estuvieron ellos, a donde el agua se amontonó en Adán, eran unos 25 kilómetros de distancia. Mire qué increíble. Formando probablemente un lago enorme al norte de Adán, porque el agua venía fluyendo y dejando seco un trecho de unos 70 kilómetros hasta el mar Muerto. Desde donde se detuvo el agua, donde se concentró hasta allá, 70 kilómetros. Entonces esto era para que no solo un pueblo pequeño lo pudiera ver, no solo un grupo, una ciudad o un reino, no, sino que para que a lo largo de 70 kilómetros todos esos pueblos se dieran cuenta de lo que Dios había hecho. Y fíjese que los sacerdotes y el arca permanecieron en el lecho del río hasta que el último israelita había pasado. Ahora, ¿cómo efectuó Dios la división de las aguas? Pudo haberlo hecho sin emplear ningún medio natural. Amén. Fue porque Él dijo, aquí se detiene, y ahí se detuvo. Sin embargo, Dios a menudo echa mano de las fuerzas naturales para realizar sus propósitos. Muchos estudiosos piensan que Dios empleó un embalse entre los acantilados cerca de Adán para detener el agua. Probablemente pudo haber sido causado también que Dios utilizara un movimiento sísmico, es decir, un terremoto, pues el salmista al hablar acerca de este suceso dice poéticamente en el Salmo 114, versículo 6, oh montes, ¿por qué saltasteis? Es decir, oh montes, un temblor como carneros, y vosotros collados como corderitos. Y fíjese que hay un dato, y porque esto uno no se lo inventa, pero usted lo puede buscar en internet, en Google. En 1927, el Jordán dejó de correr por más de 21 horas porque un temblor produjo el desprendimiento de altas márgenes, de altas cantidades de arcilla en el mismo lugar, Adam Damié, y el valle quedó taponado. Si fue así en la época de Josué, el elemento milagroso se encuentra principalmente en el hecho de que el agua se detuvo en el momento exacto que los sacerdotes entraron al río. Porque lo que pasó en 1927 hizo que cayera arcilla, una gran cantidad, hizo un tapón, se hizo como un lago, y el agua que venía aquí terminó de fluir. Pero cuando el Señor cuando los sacerdotes, entraron con el arca, el Señor
en ese momento secó. Amén. Eso es lo importante, ¿verdad? Y fíjese que lo vemos para finalizar, Josué 4:20. Yo le invito a que, por favor, lea los capítulos. Josué 4:20, oiga lo que dice. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Esto es, pasando el río Jordán, ya de la parte occidental del río Jordán, ahí está Gilgal, y después está Jericó. Dice, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Entonces, se levantaron dos monumentos de 12 piedras respectivamente. Uno en el lecho del río, donde el arca había estado, y otro al lado oeste, en Gilgal. Amén. Ya por tiempo, veamos, tenemos 5 minutos. Leamos Josué 4. Dice Josué 4, las 12 piedras tomadas del Jordán. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Josué 4:4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntasen a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Fíjese, el arca del pacto, la presencia de Dios, no por el pueblo de Israel, no. Las aguas fueron divididas porque estuvo la presencia de Dios. Y la presencia de Dios hizo que pudieran pasar en seco. Amén. Entonces, 7, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. Entonces aquí vieron dos monumentos. Uno en medio del Jordán y otro allá donde iban a acampar. 9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo,
manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Amén. 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán en el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. 24, y con esto terminamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces se levantaron dos monumentos, uno en medio del río y el segundo en Gilgal, que estaba al lado oeste de Jericó. Y estos servían como testigos de aquel grande o grandioso milagro y de que Jehová había sido fiel en cumplir su promesa de traer a su pueblo a una tierra de provisión. Amén. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra. Es una bendición poder aprender de todos estos puntos, ¿verdad? Entender, ir viendo y poder comprender un poco de la historia y de la enseñanza para nuestras vidas. Padre, te damos gracias esta hora porque tú has sido fiel, porque nos has guardado, porque nos has protegido y porque nos has dado el tiempo para poder aprender de tu palabra. Que podamos ser obedientes, que podamos tener fe. Señor, de que nos recordemos de que tú eres el que va delante de nosotros y que no tengamos miedo a nada ni a nadie. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.